¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente juntos para poder comenzar a desarrollar otra serie de videos donde tratamos un tema en particular y en este caso tiene que ver con la verdadera victoria de aquellos que tienen un encuentro personal con Jesús, aquellos que han reconocido a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Yo quiero leer unos pasajes de la palabra de Dios que sin duda han de ser de bendición para luego ir adentrándonos en este video y en otros que siguen sobre el tema que quiero compartirles. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, capítulo 5, versículo 17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este pasaje declara una verdad que es muy importante. Si alguna persona un día reconoció a Jesucristo como su Señor y Salvador, puso su vida bajo el gobierno de Dios y lo reconoce como su Dios, entonces está declarando que tiene una nueva vida en Cristo Jesús. Esa nueva vida en Cristo Jesús está confirmada por el sello de la presencia del Espíritu Santo en la vida de todo aquel que tiene a Cristo en sus vidas. Ahora, hay muchas personas que con buena intención o con una actitud investigativa tratan de acercarse a Dios de una manera intelectual o una manera filosófica y se encuentran con que choca su razón, su razonamiento con las verdades espirituales de la palabra de Dios. Pero aquellos que han tenido un encuentro personal con Jesús, aquellos que han tenido esa experiencia vivencial con Dios, al estar la presencia del Espíritu Santo morando, viviendo en la vida de cada uno de ellos, eso no quiere decir que sean dioses de ninguna manera. Mora el Espíritu Santo, ¿para qué? Para ayudarnos en la vida, para guiarnos o para retarnos o para reprendernos de aquellas cosas que no están bien. Y este pasaje dice: de modo que si alguno está en Cristo, aquella persona que ya está en Cristo Jesús, incorporado a Cristo Jesús, dice: nueva criatura es, nueva persona es, nueva creación de Dios, una nueva persona creada nuevamente por Dios. Y dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto no quiere decir, como algunos lamentablemente entienden, que es poner todo debajo de la alfombra. Desde que tuvieron ese encuentro personal con Jesús, todo lo que han vivido pasa a un segundo plano y comienzan de cero, acá no pasó nada. No, no es así. Están diciendo que a partir de ese momento la persona empieza a vivir de una manera distinta. Ya no practica aquellas cosas que destruyen la vida personal y afectan a otros para mal, sino que avanza sobre las cosas que Dios respalda, aquellas cosas que bendicen, aquellas cosas que ayudan, aquellas cosas que expresan el amor de Dios y la paz de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se malinterpreta este pasaje y se trata de decir que como que hay un borrón y cuenta nueva, como que empieza todo de nuevo. Y esto es como si alguien tiene una deuda y dice: bueno, a partir de tal día que tuvo una experiencia especial con Dios, dice: a partir de este momento no tengo más deuda. Bueno, no. Tiene que hacerse cargo de las cosas pasadas, tiene que hacerse cargo de sus deudas, de sus problemas, de sus compromisos, de sus obligaciones o de las consecuencias de aquellas cosas que ha hecho mal en su vida. Pero a partir de ese momento empieza a vivir de una manera distinta, no por fuerza propia, sino por el poder de Dios en la vida de la persona y la disposición de cada uno de los que hemos tenido este encuentro personal con Jesús. Y para explicarlo de alguna manera sencilla, ese encuentro no es algo místico, ese encuentro es cuando reconocemos que Jesucristo es Dios mismo, es el Hijo de Dios que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Reconocemos nuestros pecados, nuestros errores, nuestros yerros, que sí lo están, y le decimos: Señor, perdóname, ayúdame, Señor, pongo mi vida en tus manos, te acepto como mi Señor y Salvador, me rindo a ti. Es el primer paso.
Y en este primer paso dice la palabra de Dios que somos constituidos hijos de Dios. Hay un sello que es la presencia misma del Espíritu Santo de Dios. Eso es evidente por los cambios, eso es evidente por el cambio en la vida de la persona, es evidente, hasta cambia la manera de sentir y de pensar para bien, no para mal. Los conflictos van desapareciendo y va habiendo una nueva persona, como algunos dicen, parece otro. Claro, aquellos que están embarrados en cosas que están sucias, dicen se puso peor, pero aquellos que realmente están haciendo las cosas bien, dicen está haciendo las cosas bien y tiene paz. Ya no vive tenso, ya vive con la paz de Dios y la esperanza puesta en el Señor. Otro pasaje en este mismo libro que quiero que tengamos en cuenta es en el capítulo 7, versículo 1, la segunda parte de este versículo quiero leer solamente para no entrar a explicar otros detalles que no vienen al tema que queremos enfocar, y es donde dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ya hablé de este tema, ya lo hemos considerado en otros videos. Pueden ustedes visitar el canal de YouTube Red de Vida CC, Red de Vida y las dos letras C, y ahí pueden buscarlo y encontrar el tratamiento de este tema. Pero quiero simplemente mencionarlo muy superficialmente, y la contaminación de carne es lo visible, lo notorio, y la contaminación de espíritu es aquello que está profundo acá adentro del corazón, que tiene que ver con las intenciones, con las motivaciones, con los resentimientos, con el dolor interno, con las crisis profundas, que a su vez llevan, en muchos casos, a situaciones externas que son penosas y dañan tanto a la persona que las vive como a otras personas. Eso lo llama la desobediencia a Dios, Dios la llama pecado, que significa errar al blanco, entre otras acepciones, significa no pegar en el centro, sino estar quizás cerca de lo correcto, pero no en lo correcto. Como les decía, el tema que yo quiero comenzar a desarrollar en esta breve serie tiene que ver con la victoria del cristiano, la victoria de aquellos que han decidido por Jesús. Y es importante que toda persona que ha tomado esta decisión por Cristo Jesús tome conciencia que es templo del Espíritu Santo de Dios, o templo del Dios viviente. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se habla de templo, uno lo piensa en un lugar de culto, un lugar donde se rinde culto a dioses, determinados dioses, o a Dios. Y para la Biblia dice que desde que nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, Él habita en las personas que han puesto su vida en las manos de Dios. O sea, dice que Dios no vive en un templo hecho con manos humanas, por más bello que sea, sino que habita en la vida de las personas. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, a veces se les llama hasta los lugares de reunión cristianos templo, y la realidad, que bíblicamente no son templos, son lugares de reunión, de convocatoria, pero el templo es donde mora el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora en aquellos que han tenido este encuentro personal con Jesús, creyendo en Él y aceptándole como Señor y Salvador. Es el sentido bíblico de la palabra templo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, habla del templo de Jerusalén, y en el Nuevo también en algunas partes, pero se refiere al templo de Jerusalén en el marco judío. No es mi tema hoy, pero sería bueno en algún momento hablar sobre este aspecto también. Pero en el Nuevo Testamento, básicamente, la palabra de Dios nos dice que cada persona que aceptó a Jesús es templo de Dios, o sea, morada de Dios. Entonces, tenemos que estar con mucho cuidado. Lo que nos estaba diciendo el pasaje de la palabra de Dios es que dice que nos apartemos de toda contaminación de carne y de espíritu, y dice perfeccionando la santidad. Cuando una persona aceptó a Jesucristo, por más que tengamos errores y fallas, que sí las
tuvimos y la seguimos teniendo, el Señor dice que nos santificó, nos declaró santos, porque Jesucristo es santo y fuimos unidos a Cristo Jesús. Pero dice que perfeccionemos esa santidad. Eso que Dios hizo en nuestra vida ahora nos encarga que nosotros vayamos creciendo en santidad, apartándonos de todo aquello que la palabra de Dios ya nos dice que está mal, para poder vivir felices, en paz y para poder tener victoria en nuestras vidas. Y habla también que eso debe ser en el temor a Dios. En el temor a Dios muchas personas le tienen miedo a Dios como un ser implacable, y otras personas dicen que el temor a Dios es simplemente tenerle respeto, pero la palabra temor a Dios implica mucho más que eso. La palabra temor a Dios no tiene que ver con el miedo, no tiene que ver con el pánico, no tiene que ver con el terror, sino con ese profundo respeto que implica reconocer quién es Dios, y a pesar del poder que tiene Dios para hacerme bien, o si quisiera, para hacer lo que quisiera, que nosotros estamos confiados en Él porque es nuestro Padre, porque creímos que Jesucristo, su Hijo, vino a morir por nosotros en la cruz y pusimos nuestras vidas en sus manos. Entonces, el temor a Dios es respetar a Dios, querer honrar a Dios. Cuando la Biblia habla de temer a Dios, significa querer agradar a Dios, respetar a Dios, honrar a Dios, valorar a Dios en el lugar que le corresponde. Y por supuesto, quien desafíe a Dios está expuesto a la ira de Dios. Ese es otro tema. Pero estamos hablando de aquellos que hemos tenido un encuentro con Cristo, y aquellos que quizás lo tengan a partir de hoy. Entonces, Dios nos llama a apartarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionar la santidad en el temor a Dios. Tomar conciencia de que somos templo del Dios viviente, que Dios vive en nosotros de alguna manera, implica que nos apartemos de lo que sea impuro, de lo que tomemos conciencia o que sepamos o que percibimos que es impuro, apartémonos, salgamos de en medio del marco de inmundicia, sea cual sea, mentiras, violencia, guerras, conflictos, lo que sea, y no participemos de ninguna cosa que nosotros sabemos que Jesucristo no lo haría. Nos encontramos en el próximo video y seguimos con este tema. Mi nombre es Rubén Rodríguez, soy pastor de la Red de Vida y les saludo en el nombre de Jesucristo.